Abogado Rodolfo Dumas, buenas noches. Buenas noches, doctor Melgar. Un saludo para usted y los televidentes de hoy mismo, en este Día del Amor y la Amistad, donde, bueno, tenemos esa noticia de última hora ahí de una posible solicitud de arresto de un político hondureño relacionado, pues asumimos a temas de narcotráfico o crimen organizado. Sí. ¿Le llama la atención que la Cancillería haya posteado esta información de que recibe una solicitud de extradición que usualmente no había ocurrido? Bueno, es un cambio de la mística de la Cancillería que en ocasiones o en el reciente pasado había optado más bien por mantener en reserva ese tipo de informaciones. Ciertamente también creo que es primera vez que trasciende que se está solicitando un arresto provisional, es decir, no es un mecanismo muy común, pero sí lo permiten los tratados y convenciones que tienen que ver con la extradición, la posibilidad de que una misión diplomática solicite preventivo o provisionalmente el arresto de un fugitivo. En este caso, asumimos que se debe tratar o de un caso urgente o que ellos consideran que hay peligro de fuga. Sí. Ese párrafo o este denominado arresto provisional, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Es usualmente lo que ocurre, un arresto provisional? No, no. Históricamente lo que ha ocurrido es que se remite la solicitud de extradición. Esta lleva los trámites que ya todos conocemos, creo que el pueblo hondureño se ha familiarizado con ellos en los últimos años, pero repito, en este caso está la peculiaridad y que lo permiten de nuevo los tratados que tienen que ver con extradición, de que se solicite el arresto provisional. Es decir, debe haber alguna sospecha, alguna duda de que esa persona, ese fugitivo, podría fugarse. Y la particularidad también, el hecho puntual de establecer que se trata de un político. Abogado Dumas Rodríguez. Ese ya es un calificativo que hace la Cancillería. Yo, Sí. es decir, desconozco por qué, digamos, aclarar ese punto, pero lógicamente en cualquier caso, sea un político, sea un empresario, me parece, licenciado Melgar, que el pueblo hondureño tiene que irse acostumbrando a este tipo de noticias. Van a ser frecuentes en un futuro no muy lejano. Recuerde usted que el tema de corrupción y de lucha contra la corrupción y sobre todo del combate al narcotráfico y el crimen organizado para Estados Unidos particularmente es ahora un tema de seguridad nacional. Entonces, las acciones que vienen contra esos delitos creo que van a ser contundentes, van a causar mucha conmoción en el país, porque ahorita, sobre todo en los últimos años, se ha visto mucha acción contra políticos, como lo señala el comunicado de la Cancillería en esta ocasión. Pero ciertamente vendrán también acciones contra empresarios y eso lógicamente va a causar mucho trauma en el país. Y bueno, habrá que estar pendiente en este caso si se trata solo de una persona o vendrán aún más solicitudes de arresto provisional relacionadas con ese tema. El hecho que se publique la información de la solicitud de este arresto provisional por parte de la Embajada de Estados Unidos, que se especifique que se trata de un político, ¿usted diría la Cancillería no va a dar esta información, no va a puntualizar que se trata, a especificar que se trata de un político, si no se tratara de altos vuelos? O sea, de un político Claro, reconocido. el solo hecho que se esté pidiendo el arresto provisional indica o sugiere que se trata de un caso de mucha relevancia y que probablemente, repito, va a generar mucho impacto en el país. Pero, estimado amigo y televidentes de hoy mismo, les repito, es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Las acciones que Estados Unidos está a punto de implementar en esa lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico van a ser fuertísimas. Es decir, viene todo un proceso al que el pueblo hondureño tendrá que irse acostumbrando, precisamente porque el crimen organizado y el narcotráfico penetraron las esferas más altas del gobierno hondureño y de la sociedad hondureña. Entonces, es algo que va a seguir ocurriendo y en este caso en particular sí creo que es la primera vez que por lo menos yo tengo conocimiento donde se solicita el arresto provisional y como usted lo sugiere, se debe tratar de un personaje pues de alto perfil para que se esté haciendo de esa manera.
Es algo lo que, dice el abogado Dumas, es algo a lo que debemos de acostumbrarnos, es algo que debemos de ver de manera normal. Esta petición de extradición puede ser no solo políticos, puede ser también de empresarios, también en las Cortes de Nueva York se ha hablado de militares, de hecho algunos exmilitares han sido condenados. Es decir, es algo con lo que ahora nos vamos a familiarizar, abogado Dumas Rodríguez. Bueno, fíjese que hace unos minutos publicaba un tuit precisamente que algunos políticos hondureños y sus apoderados locales obviamente, Sí. aprenderán a partir de hoy lo que significa sealed indictment, que es básicamente una acusación que se maneja bajo un proceso de secretividad en los Estados Unidos. Y en este caso en particular, puede colegir uno muy sencillamente que eso es lo que ha ocurrido. Se ha presentado una acción en contra de algún personaje hondureño que se ha mantenido bajo reserva en alguna corte. No sabemos cuál, podríamos especular que es una corte en Nueva York o podría ser en otra jurisdicción, pero ciertamente podría tratarse de uno de estos casos donde la acción, el requerimiento fiscal, se ha mantenido bajo reserva, precisamente para salvaguardar todo este proceso de extradición y de arresto. O podría ser también alguno de los que ya en alguna ocasión se ha mencionado en las Cortes. Claro, también podría tratarse de un caso ya presentado, Sí. Y que hasta ahora pues se le da ese trámite. Sí. Las redes sociales han estallado con esta noticia, usted lo sabe, abogado Rodolfo Dumas, pero tanto usted como aquí en Noticiero no podemos aventurarnos siquiera a mencionar de quién se podría tratar, es decir, porque hay un mundo de posibilidades en este sentido, ¿no le parece, abogado Dumas? Hay una enorme cantidad de personas que han sido señaladas claramente por los fiscales de Estados Unidos de estar involucrados en este tema del narcotráfico, del crimen organizado, del trasiego de armas, del tráfico de personas. Es decir, es un amplio abanico de delitos que han cometido estas personas y que podrían dar como resultado este tipo de acción. Entonces, lógicamente, no podemos señalar nombres. Creo que hay muchísima especulación sobre el tema, pero lo importante es el proceso en sí. Es que reconozcan estos funcionarios corruptos, estos funcionarios que han, caído en la tentación del crimen organizado, que hay una lucha clara, contundente en contra de estos delitos y que Honduras ya no será refugio para ellos. Es decir, el larguísimo árbol de la justicia americana los va a alcanzar tarde o temprano. Abogado, muchas gracias por aceptar esta comunicación con el Noticiero y por su comentario. Siempre un placer, estimado. Para nosotros es un placer. Abogado Rodolfo Dumas.